Asimismo, hermanos, os hacemos saber, 2 Corintios 8, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Amén. Hasta acá, hermanos. Empieza el versículo 8 diciendo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y nosotros, hermanos, vemos dos aspectos en este primer versículo que el Señor le dio a estas iglesias en Macedonia: Berea, Tesalónica, tesalonicenses, y Filipos, filipenses. La gracia de Dios. Hermanos, hoy se estuvo cantando, se estuvo alabando, y sin la gracia de Dios es imposible caminar como creyentes. Es imposible. Y acá el Señor nos muestra que Él le ha dado su gracia a estos hermanos de Macedonia. Y es la gracia de Dios la que capacita y la que hace a las iglesias y a los hombres que podamos ser generosos. Naturalmente, hermanos, nosotros no somos generosos. Nosotros damos naturalmente de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a nuestra situación y de acuerdo a otras motivaciones. Pero la gracia de Dios nos capacita y nos enseña a dar sin medida y con amor. Acá no habla de la capacidad que tuvieron estos creyentes. Acá está hablando que la gracia de Dios hizo que estos creyentes de Macedonia, Pablo está poniendo a estos creyentes de Macedonia como ejemplo a los de Corinto. Y vamos a ver un poquito más adelante que estos hermanos de Macedonia no eran pobres, eran extremadamente pobres. Y los hermanos en Corinto eran ricos, era una iglesia rica, próspera. Pero ellos todavía no habían dado. ¿Por qué? Porque no tenían un corazón arrepentido. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a ir tratando de ver que debemos tener la actitud correcta para dar. No es solo cuestión de dar. Es importante dar, por supuesto, pero tiene que haber una actitud, tiene que estar la gracia de Dios en nuestros corazones para que podamos dar de acuerdo a lo que el Señor quiere que demos. Bueno, ¿y qué significa la gracia de Dios? La gracia de Dios significa, la palabra gracia, para que podamos entender, significa inclinarse favorablemente hacia otra persona. Es, me bajo de donde estoy favorablemente para ir, ayudar o compensar a otra persona. Esa es la gracia. Estoy en una, podríamos decir, en una situación, en un lugar cómodo, pero salgo de ahí para ayudar a otra
persona favorablemente. Eso es la gracia. También hay otra definición de gracia que está ahí en el griego, que me llamó mucho la atención, que significa, es la influencia divina en el corazón del hombre. Es la influencia de Dios, de su Espíritu Santo en el corazón del hombre. Porque el Señor no mira la cantidad, el Señor mira el corazón. Entonces nuestro corazón es el que tiene que transformarse. Nuestro corazón es el que tiene que ser cambiado. Nuestro corazón es el que tiene que estar influenciado y capacitado por la gracia de Dios, para poder dar de acuerdo a lo que el Señor quiere que demos. Bueno, uno de los grandes problemas del cristianismo es la avaricia. Hay muchos cristianos que somos o que son avaros, mezquinos. ¿Por qué? Porque no han podido experimentar la gracia de Dios. Por eso, hermanos, es necesaria la gracia de Dios para todas las cosas. Y vamos a ver un poco lo que el Señor hizo en esta iglesia de Tesalónica, en Macedonia, cómo el Señor actuó en ellos y por ende ellos podían actuar de la manera que actuaron. Vamos a 1 de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 6. Pablo fundó esta iglesia y esta iglesia estaba en persecución, hermanos. Vivían en una persecución. Sufrían una persecución de los mismos judíos y también había una opresión de Roma, tributaria. O sea, ellos estaban espiritualmente perseguidos por los religiosos y socialmente perseguidos por el Imperio Romano. Tenían mucha opresión tributaria. Versículo 6, miren lo que le dice el apóstol. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ustedes, los de Tesalónica, han sido ejemplo a todos los de Macedonia, Berea y Filipos, y también a los de Acaya, que es la iglesia en Corinto y Atenas. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos se habían convertido y dejaron todo para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, ellos fueron ejemplo en medio de esa tribulación, en medio de ese problema. Y me llamó mucho, hermano, y quería centrarme un poquitito en el capítulo 2 de 1 de Tesalonicenses, versículo 13, un solo versículo, para que podamos ver la importancia que tiene la palabra de Dios. La importancia. Porque ¿cómo adquirimos? ¿Cómo podemos ver esa gracia de Dios o experimentar esa gracia de Dios? Y es la palabra de Dios, hermanos, la que nos lleva a experimentar la gracia de Dios. Por lo cual, 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, miren hermanos, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, ustedes recibieron la palabra de Dios no como un hombre que está hablando, sino la misma palabra de Dios han recibido. Y esa palabra de Dios poderosa, ¿qué hace? La última parte, actúa
en vosotros los creyentes. Esa palabra actúa, hermanos, en el griego tiene un significado más profundo, más fuerte. Es la palabra energeo, que significa obra, trabaja, provee energía, significa. Esa palabra actúa. Es la misma palabra que está en Filipenses 2:13. Es el Señor el que produce en nosotros el querer como el hacer. Es el Señor el que energeo. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, ¿qué hizo la palabra de Dios? Estos hermanos fueron diligentes, fueron obedientes, fueron sensibles a la palabra de Dios, se dejaron moldear por la palabra de Dios y la palabra de Dios tuvo el efecto. Les proveyó la energía necesaria, tocó el corazón de ellos para que ellos puedan recibir la gracia de Dios y ser transformados. Y ahora vamos a ver cómo ellos actuaron. Dice la palabra que ellos fueron ejemplos de todas las iglesias que estaban ahí alrededor. Y hermanos, tiene que ser ejemplo para nosotros. Que estos hermanos de Tesalónica sean un ejemplo también para cada uno de nosotros. Para nosotros como iglesia local acá en Fernando de la Mora, pero también para cada uno de nosotros en forma individual. Pero para eso, para llegar a que la gracia de Dios nos transforme, para poder experimentar la gracia de Dios en nuestros corazones, nosotros tenemos que ir a la palabra con un corazón humilde, con un corazón sencillo y dejar que la palabra actúe, trabaje, nos provea la energía suficiente para que tengamos una actitud diferente, un corazón diferente. Es la palabra, es el mismo Espíritu, es el Señor mismo que nos transforma, hermanos. Pero nosotros tenemos que ser sensibles, ir al Señor, contemplar al Señor de gloria, para que Él vaya transformando nuestros corazones. Y la vida cristiana, hermanos, es muy práctica y vamos a ir viendo eso. Volvemos a 2 Corintios, versículo 2. Que en grande, miren estos hermanos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos estaban en gran prueba de tribulación, no estaban en prueba, gran prueba de tribulación. ¿Cuál es la tribulación? La que hemos dicho. Estaban siendo perseguidos por los judíos religiosos y estaban siendo oprimidos por el gobierno romano, por el imperio romano. Hermano, y les sacaban hasta lo que no tenían. Hasta lo que no tenían les sacaban. Pero la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esa palabra generosidad es de su sencillez. O sea, ellos, a pesar de estar perseguidos, presionados y de que eran profundamente pobres, esa palabra pobre es mendigos, ellos abundaron en riquezas de su generosidad. Qué terrible la palabra, ahora cómo nos confronta. Nosotros no estamos, o la gran mayoría no estamos en esta situación, pero cómo nos cuesta dar. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no ha hecho todavía el trabajo que tiene que hacer en nuestros corazones. No es una cuestión de mi estado social, no es una cuestión de si soy rico, si soy pobre, si soy muy pobre para dar o dejar de dar, es una cuestión del corazón. Y Pablo, miren lo que hace, intencionalmente, le voy a poner el ejemplo de otros hermanos, para que vean cómo otros hermanos, esta es una enseñanza para mí, fue una enseñanza mientras lo estaba estudiando y también para la iglesia, de no sentirse presionada,
manipulada, pero que se sienta contristada por la palabra. ¿Cómo puede ser que en otra época haya hermanos que den con sencillez, con generosidad? Y a nosotros nos cuesta. Algo que nos cuesta tanto a nosotros los creyentes es meter la mano en el bolsillo y dar. Nos cuesta, hermano, porque todavía tenemos un corazón duro. El domingo pasado un hermano estaba hablando de la fe de Santiago. ¿Cómo se ve la fe? Por obras, ayudando, dando. Ahí se ve que, este sí tiene fe. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Qué terrible, ¿verdad? Dice Pablo, doy testimonio, soy testigo de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, Dios ama al dador alegre. O sea, estos hermanos con agrado y hasta lo que no tenían dieron. O sea, más allá de sus fuerzas. Versículo 4. Pidiéndonos, miren lo que ellos le pedían al apóstol, con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y un hermano explicaba, y estoy de acuerdo, que posiblemente el apóstol Pablo no, ustedes no. Ustedes son muy pobres, vamos a los que tienen un poquitito más. Ustedes no, y ellos, no. Por favor, Pablo, nosotros queremos participar de este servicio. Pidiéndonos con ruego. Imagínense el apóstol, no, vos no, ya no tenés para comer. No, Pablo, yo quiero participar de lo que mis hermanos están sufriendo. Nosotros no. Nosotros a veces impedimos a los hermanos que quieren dar porque es pobre y ese hermano entendió porque fue transformado por la palabra que hay mayor bienaventuranza en dar que en recibir. Esa palabra participar del versículo 4, cuando dice nos concediese el privilegio de participar, es koinonía, compañerismo, comunión. Nosotros queremos ser parte. Por favor, Pablo, no nos saques de este privilegio de servir. Esa palabra diaconado, un servicio a los santos, es un servicio el dar. Y los hermanos de Corintios sabían que los de Tesalónica eran pobres. Que podamos tener esta actitud, hermanos. Pero para tener esta actitud necesitamos ser transformados por la palabra del Señor. Esto no es algo natural. Porque hoy sí se puede impulsar, se puede hacer, nos sentimos hasta manipulados en el buen sentido de la palabra y damos. Pero no ese es el objetivo. El Señor quiere que cambies el corazón. El Señor quiere cambiar nuestro corazón. Dice que dieron más allá de sus fuerzas. Vamos a Marcos, capítulo 12. Esta es una historia muy conocida. Marcos capítulo 12. Versículo 41 dice, es famoso esto, ¿verdad? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca.
porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahí está, dio más allá de sus fuerzas. Y lo que me llama la atención, hermano, es que el Señor se puso al lado, al costado y empezó a mirar. Qué terrible, ¿eh? Hermano, el Señor mira cuando damos. Y empezó a mirar los corazones. Empezó a mirar, porque el Señor conoce nuestros corazones. Mira cuánto da mira mira aquel. Que cuando demos, hermano, tengamos un corazón puro, sincero. Así nuestra ofrenda, sea el monto que sea el 10%, el 15%, el 5%, el 20%. Ya no hay reglas, ya no hay leyes, estamos bajo la gracia. Es el corazón, cada uno dé como propuso en su corazón. Por supuesto que hay principios valederos, respetables, bíblicos, sanos, que podemos usar y que los usamos. Amén por eso. Pero ¿de qué me sirve dar un porcentaje y tener el corazón envenenado? No solamente estos hermanos ayudaban a los hermanos en Jerusalén, no solamente estos hermanos ayudaban a la iglesia local, que era una iglesia local en Jerusalén, sino también estos hermanos ayudaban a la obra misionera. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 15 al 19 dice: Filipos, iglesia de Macedonia. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versículo 17, miren lo que le dice el apóstol. No es que busque dádivas, regalos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Solamente ustedes me han ayudado a mí. Yo no quise ser carga a otras iglesias por situaciones difíciles y ustedes me han ayudado en la obra. Me han ayudado en mis viajes, en mis necesidades. Y no es que yo busco regalos. Eso hace que ustedes tengan fruto en vuestra cuenta. Hay una cuenta celestial en los cielos. Y cada vez que damos conforme al corazón de Dios, a la gracia de Dios, esa cuenta se está llenando en los cielos. Miren también en Tito, hermano, y después ya volvemos a Corinto. ¿Cómo dice? Pablo le dice a los hermanos, a Tito, en el capítulo 3, lo leo rápido, versículo 12: cuando envié a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte. Zenas y Apolos eran obreros, eran apóstoles obreros. Encamínales, le dice, para que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aprendan también los nuestros en caso de necesidad, para que no sean sin fruto. Hay un fruto, hermanos. Había que ayudar a estos hermanos que estaban yendo de una región a otra. Estos son los misioneros, los obreros que se dedican a tiempo completo al Señor. Y nosotros como iglesia debemos ayudar, debemos sostener
para que estos hermanos sigan edificando la iglesia, predicando el evangelio. Lo mismo en Tercera de Juan, no vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero pueden ver en Tercera de Juan. Juan le dice a Gallo, ayúdalos para que nosotros cooperemos con la verdad en el viaje que están haciendo estos itinerantes. Ayúdalos. Por eso le dice que prosperes en todo. Volvemos a Corintios, perdón. Versículo 5. Los hermanos le pidieron a Pablo, Pablo, déjanos participar de esto. Nosotros queremos ser partícipes de esto. No importa nuestra situación, nosotros confiamos en el Señor. Nosotros tenemos fe en el Señor no nos va a hacer faltar nada porque el Señor promete eso. El Señor prometió a sus hijos pan y ropa. Y con eso dice que estemos contentos. Qué difícil, ¿verdad, hermano? Estar contentos solamente con ropa y con comida. Porque está el consumismo. Ese consumismo que es del diablo. No, pero no tenés que ser conformista. Pero el Señor dice que no conformemos con eso. Queremos más. Y cuando tenemos más, queremos más. Y cuando tengo 10 quiero 20. Y cuando tengo 20 quiero 30. Y no voy a parar hasta tener 100. Ahora tengo 100 y ahora quiero 200. Y cuando tengo 200 quiero 3. No parás. La carne no para, no tiene límites. Pero a veces no tengo para mi hermano. Versículo 5. Y no como lo esperábamos. Miren cómo dice Pablo, nosotros no esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, dieron demasiado, no como esperábamos, pero primeramente se dieron al Señor. Ahí está la clave. Una vez, hermano, que nos entregamos al Señor, vamos a dar hasta lo que no tenemos, una forma de decir, porque después dice que hay que dar de acuerdo a lo que se tiene. Pero una vez que nos entregamos al Señor, ya no nos va a importar nada. Una vez que el proceso de santificación haya llegado a un nivel alto, no nos va a importar nada. Así como estos hermanos. Pero primero tenemos que darnos al Señor. El Señor nos capacita, nos transforma y ahí, hermano, ¿cuánto necesitas? Tanto. Yo quiero participar de eso. Y luego a nosotros, a la iglesia, también a los hombres. Porque no, yo con Dios, no, también a los hombres. Por la voluntad de Dios. Hermano, si el corazón no está rendido a Dios, la ofrenda siempre será mezquina, siempre. No importa lo que des, siempre va a ser mezquina. Si tu corazón no está rendido a Dios, esa es la clave, rendirnos al Señor en todo lo que hagamos. Pero hoy estamos hablando de este tema específico, que es el dinero, la ofrenda. Versículo 6. De tal manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Hemos exhortado a Tito, dice Pablo, para que tal como comenzó antes, 1 Corintios 16, ¿se acuerdan? 2 Corintios 8 pasó un año pasó. Y ellos querían dar, pero no daban. No, ya va a llegar el momento. Ya cuando esté mejor, cuando solucione algunas situaciones. Posiblemente había que resolver algunas cosas en el corazón. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, esperó el momento para hablarles de este tema, un tema delicado, complejo. Esperó pacientemente en el Espíritu. Y ahora tienen que dar, ahora que tienen un corazón arrepentido, ahora que estamos bien, ahora que han pedido perdón al Señor, si leemos el capítulo 7, ¿verdad? Ahora, eso que empezaron,
que pensaron dar, 1 Corintios, pasó un año, ahora es el momento de que también acabe entre vosotros esta obra de gracia. Hermano, y en el Sermón del Monte, Mateo 5, no busquemos, ¿verdad? Pero 23, 24, el Señor, ¿qué dice? Cuando un hermano trae la ofrenda, ¿qué dice el Señor? ¿Trae la ofrenda así como estás? No, deja tu ofrenda ahí, anda y pedile perdón a tu hermano primero, después agarra la ofrenda y da. No es así nomás. El Señor enseñó cómo hay que ofrendar, con un corazón limpio. Es un servicio, hermanos, el dar. Es un privilegio, no es una obligación que tenemos los creyentes. Claro, es una responsabilidad también, pero si nosotros tenemos un corazón entregado al Señor, lo vamos a dar con alegría. ¿Y Dios a quién ama? Al dador responsable, al dador alegre. Yo quiero que Dios me ame. Bueno, pues tener que dar responsablemente todos los meses. Sí, lo puedo dar responsablemente todos los meses, pero sin haber perdonado a mi hermano. Y el Señor es claro en la palabra. Trae tu ofrenda, déjala ahí, anda y pedirle perdón a tu hermano, después vení a ofrendarme a mí. ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Cuántos servicios hacemos con un corazón lleno de odio y amargura para el Señor? Porque no queremos humillarnos, no queremos pedir perdón. Pero nos gusta hacer, nos gusta que nos vean. El Señor tenga, hermanos, misericordia de nosotros. El dar, hermanos, es el resultado de la obra de la gracia de Dios en nosotros. Nada más. No es un mérito humano. Si usted da mucho, hermano, no es un mérito. Es un mérito de la gracia de Dios que está trabajando en usted. Y deje, hermano, que siga trabajando y siga dando. Amén. Amén. Acá no hay mérito humano. Pablo habla la gracia que Dios le dio a estos hermanos. No, pero yo doy para la obra y doy esto. Amén. Es la gracia que te impulsa a hacer eso. O si no, es tu carne. Y eso tiene olor al legalismo. Hay que tener cuidado. Por tanto, dice el Señor en su palabra, versículo 7. Como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Es clarito, ¿verdad, hermano? No hay que explicar mucho. Ustedes tienen fe, palabra, conocimiento, solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Cuál es la gracia? La ofrenda. Abunden. No sean mezquinos. Versículo 8 y vamos terminando para después dar una pequeña aplicación. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. No hablo como quien manda, No es por obligación, no es por necesidad, no es para que me vean, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. ¿Quiénes son estos otros? Los de Tesalónica, ¿verdad? Esa palabra diligencia, por medio de la responsabilidad, el amor de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Cómo se va a ver la sinceridad del amor? Poniendo. O si no es mucho, yo quiero ver la sinceridad del amor de vosotros, porque ustedes tienen muchas cosas, amén, pero ahora quiero ver la sinceridad
del amor. Y no importa el monto, no es cuestión de monto. Hermano, el verdadero amor da sin medida. El que ama de verdad, el que ha sido transformado por el Señor y ama de verdad, da sin medida, no le importa. Y eso lo vemos en el versículo 9, terrible versículo, que lo vamos a dejar para el próximo domingo, posiblemente para otro hermano. Pero vamos a leer así un ratito. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, el ejemplo que lo vamos a dar el próximo domingo es nuestro propio Señor, que siendo rico se hizo pobre. Él es el ejemplo. O sea, acá no es por obligación, por necesidad, es por amor. Porque la gracia de Dios me impulsa, me da amor. El amor de Cristo, dice Pablo, nos contriste, nos impulsa a dar. No podemos dejar de dar, no podemos, porque es Cristo en nosotros el que hace esa obra. Segunda de Corintios, una hoja más adelante, 9:7 dice, que después seguramente otro hermano o el que el Señor diga va a hablar. Cada uno dé como propuso en su corazón. Miren, no hay una regla, es como propuso en su corazón. Pero ¿cómo está el corazón? Ahí está. No con tristeza. No, ay, tengo que dar y ay, tengo que cumplir porque yo quiero ser. No, eso no. No con tristeza. Ni por necesidad. No, porque tengo que dar, o si no, no puedo participar de este servicio. No puedo trabajar en la obra del Señor. Me van a llamar la atención. No, nada que ver. Porque Dios a quien ama, al dador alegre. Bueno, tenemos que formar fila para ayudar a nuestros hermanos con alegría. Hay necesidades en la iglesia local. Hay hermanos con muchas necesidades. Y posiblemente tendríamos que, los hermanos que estamos liderando, mostrar más eso también, que hay hermanos con necesidad para que la iglesia traiga conciencia. Posiblemente. Yo también estaba analizando eso. Porque a veces no se da también por falta de conciencia. Pero a veces no se da porque somos mezquinos. Tenemos un corazón duro. El Señor, hermanos, yo no estoy acá para juzgar a nadie, pero el Señor sí conoce nuestras intenciones y los corazones. Y quiero concluir a Primera de Juan y dar una pequeña aplicación para ir terminando. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Concluimos, hermanos, que la importancia de tener un corazón limpio. Concluimos, hermanos, la importancia de dar. Qué importante participar de este servicio, como hicieron estos hermanos, independientemente de nuestra situación social. Y ser, como dijimos, partícipes. Es un privilegio de este servicio. Capítulo 3, versículo 16 dice. Esta es una conclusión, hermano, que yo le dije al Señor, Señor, dame un versículo para terminar, una aplicación. Siempre es bueno dar una aplicación. Personalmente a mí me cuesta buscar y automáticamente el Señor me llevó, ¡pum! Vas a leer eso y terminas. Ok, Señor. En esto hemos conocido el amor. Esto es el amor. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, no el bolsillo, el corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad
y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. No hay que explicar mucho ahora, hermano. Hay cosas que hay que explicar, a veces pues no se entienden, pero hay cosas que son sencillas. ¿Cuál es la aplicación? Dar con un corazón alegre. ¿Cómo llegamos a eso? Señor, necesito de tu gracia. Sigue transformándome por medio de tu palabra, porque todavía soy mezquino. Todavía me cuesta dar. Hermano, y todos tenemos ese problema, todos. Y si lo damos, si damos de corazón como el Señor quiere y no cerramos nuestro corazón a mi hermano que tiene necesidad, aseguraremos nuestros corazones delante del Señor. Qué hermosa promesa. Yo quiero asegurar, hermanos, hoy mi corazón delante del Señor. Y quiero que si algún hermano está con necesidad, nosotros, la iglesia, juntos podamos ayudar y sostener. Hermano, hay mucha necesidad. Que podamos ayudar con corazones sinceros, porque es un privilegio para la iglesia, para nosotros, poder participar de este servicio que es ayudar a los hermanos. Amén. Vamos a orar para que después el hermano Diego pase, tocamos una alabanza y podemos saludarnos con la paz del Señor.